El problema nos indica se escribe una esfera dentro de un cono circular recto de base 8 centímetros y generatriz de 8 centímetros, como se muestra en la figura, encontrar el volumen de la esfera. Bueno, para resolver un problema con este vamos a tratar de simplificar esta figura, este bosquejo que tenemos acá, y lo vamos a hacer partiéndolo a través de un plano que divide exactamente en dos, tanto la esfera como nuestro cono. En este esquema, pues entonces lo que tendríamos, si tomamos un plano que parte exactamente en las dos figuras, pues el cono se convertiría en un triángulo y la esfera simple y sencillamente sería un círculo. Voy a utilizar para esto un par de figuras que tengo previamente eh, dimensionadas para poder utilizarlas, ya que necesitamos pues, que tengan las características que nos están indicando. Para que estas características se den, pues básicamente necesito un triángulo equilátero y una circunferencia que quede inscrita dentro de ese triángulo equilátero para que podamos observar lo que sería nuestra esfera y nuestro cono, pero de una forma bastante simplificada a partir de estos elementos. ¿Qué debemos hacer con esto? Recordemos que lo que nos están pidiendo es el volumen de la esfera. Y si nos están pidiendo el volumen de la esfera, pues algo que necesitamos para determinar el volumen de la esfera es el radio de la esfera. Para ello, pues voy a dividir todavía este triángulo que tenemos acá por la mitad para formar con este triángulo equilátero que se hizo bajo las condiciones que nos están dando, que no necesariamente tendría que haber sido un triángulo equilátero, sino que para cualquier otra condición sería un triángulo isósceles, pues básicamente lo voy a dividir en dos a lo largo de la altura del lado que tengo acá de mi triángulo. ¿Qué pasa con esto? Pues recordemos que básicamente nos están indicando que nuestro cono pues tiene una base de 8 centímetros, lo que nos daría entonces en ese espacio que uno de los lados o el lado que ocupa la base de nuestro triángulo mediría 8 centímetros en total. Pero como la altura que acabo de establecer bisecta mi ángulo y por ende parte también este triángulo que es o es equilátero o es isósceles exactamente en dos. Eso implica que si inicialmente mi cono tenía 8 centímetros de base, pues este lado de mi triángulo pues mide pues simple y sencillamente 4 centímetros. Vamos a seguir agregando alguna información al respecto de lo que teníamos, de la información que nos dan dentro del problema, ya que nos indicaron que, pues recordemos que nuestro cono tiene un lado, tiene una generatriz que mide 8 centímetros exactamente también. Esa generatriz pues se convertiría o terminaría siendo para nosotros pues básicamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo que estamos construyendo acá en estos espacios. Si vemos entonces, pues básicamente tenemos que este lado del triángulo mide 8 centímetros, este lado del triángulo mide 4 centímetros y esto pues por supuesto forma un ángulo recto. Bueno, la pregunta es, ¿qué más información puedo construir a partir de lo que tengo? Si nos ponemos a pensar, pues también podríamos haber determinado la altura del triángulo, ya que podemos establecer básicamente que la altura del triángulo pues estaría dada por la distancia que hay desde la base de este triángulo hasta el vértice que tenemos acá. Y ese vértice, esa altura, la voy a establecer o la voy a indicar a través de estas cotas. ¿Qué pasa en ese espacio? Pues vamos a tener que evidentemente en este esquema
voy a decir que mi altura es una altura X. ¿Cómo determinar cuánto vale esa altura X? Bueno, esa altura X podemos establecerla, ya que esto es un cateto del triángulo rectángulo que se está formando acá. Entonces tendríamos que decir por el teorema de Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que en todo caso nos quedaría de esta forma. Claro, esto lo podemos expresar nuevamente como el hecho de establecer que x al cuadrado es igual a 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado, que en todo caso x al cuadrado sería para nosotros 64 menos 16. 64 menos 16, pues nos queda que esto es 48. Si saco raíz cuadrada de un lado de mi ecuación y saco raíz cuadrada del otro lado de la ecuación, pues voy a tener que x en todo caso es igual a la raíz de 48, que simplificado debería de ser igual a 4 raíz de 3 centímetros, que debería en este caso ser la altura de este triángulo que acabo de formar acá, que es un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cómo relacionamos esta información con el radio del círculo o el radio de nuestra esfera? Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, pues podríamos establecer que básicamente el radio de la esfera pues es el mismo en todas las direcciones que tengamos. Es decir, esta línea que acabo de suponer, la estoy trazando desde el centro de mi círculo hasta uno de los extremos, pues mide un radio. Y básicamente si establecemos ese radio en cualquier dirección, pues tendríamos que obtener exactamente la misma distancia, ya que estamos indicando o creando un radio. Ahora, veamos acá que el lado de mi triángulo, este lado que estoy mostrando acá, pues es tangente a quién? Es tangente al círculo o a la circunferencia que tenemos acá dentro. Este radio que estamos poniendo acá pues debería de coincidir en esa recta tangente justamente en mi punto de tangencia. Por definición, una recta que es tangente a un círculo va a ser perpendicular al radio en ese punto de tangencia. Implica entonces que aquí formamos un ángulo de 90 grados, que aquí tengo un valor de R, que es el radio, y este radio es el mismo que tengo acá. Ahora, ¿cómo relacionamos este radio con la información que hemos obtenido de este triángulo? Observemos que este triángulo grande que se formó acá de base 4 centímetros, que tiene una hipotenusa de 8 centímetros y una altura de 4 raíz de 3 centímetros, es semejante al triángulo chiquito que se está formando acá entre el radio, este lado y este lado que está acá. ¿Cómo que va a ser semejante? Sí, vamos a aplicar la definición de triángulos semejantes, en donde dos triángulos son semejantes cuando dos de sus ángulos son iguales. Ambos triángulos comparten este mismo ángulo en común, tanto el triángulo grande que está acá como el triángulo chiquito. Este triángulo grande tiene un ángulo de 90 grados y el triángulo chiquito también tiene un ángulo de 90 grados. Por ende, vamos a establecer que los dos triángulos son semejantes. Ahora, ¿para qué nos van a servir estos dos triángulos semejantes? Bueno, si nos ponemos a pensar, solo tenemos un lado del triángulo pequeño, pero podemos definir otro de los lados fácilmente si nos ponemos a analizar que en general la altura que tengo de mi triángulo grande la puedo relacionar con la hipotenusa del triángulo pequeñito que estoy poniendo acá. ¿De qué manera? Básicamente podemos establecer la siguiente relación. Si vemos esta hipotenusa que va desde el vértice hasta el punto donde está el centro de la circunferencia, pues la puedo relacionar con el valor
de la altura del triángulo grande, ya que básicamente este espacio de acá va a valer 4 raíz de 3, que sería la altura X, menos el valor de R, cualquiera que signifique esto que está acá. Tengo entonces 4 raíz de 3 menos R, que sería la longitud de este lado del triángulo pequeñito, que termina siendo su hipotenusa. Bajo estos elementos, pues relacionar ya las partes de los triángulos, pues resulta mucho más sencillo, ya que puedo decir que este triángulo, este lado del triángulo chiquito, que es R, se relaciona ¿con quién? Con el mismo lado del triángulo grande, que es O, que vale 4. Y eso sería proporcional ¿a qué? A este lado que es la hipotenusa del triángulo chiquito, que vale 4 raíz de 3 menos R, con la hipotenusa del triángulo grande, que básicamente es 8. Ya que tengo estas relaciones de triángulos semejantes, como podemos ver acá, pues esto ya forma una ecuación en función de quién, de R con esas relaciones, en donde puedo decir que 8R es igual a 4 por 4 raíz de 3 menos R, en donde que 8R es igual a 16 raíz de 3 menos 4R, o si sumo 4R a ambos lados de la ecuación, pues me quedaría que 12R es igual a 16 raíz de 3. R, por ende, pues debería de ser igual a 16 raíz de 3 sobre 12, que si reducimos esta expresión, pues nos debería de quedar 4 raíz de 3 sobre 3 centímetros, que esto que estamos estableciendo acá ahora es el radio que de la circunferencia o de nuestra esfera, que puede o que está inscrita dentro de un cono que tiene una base de 8 centímetros y una generatriz de 8 centímetros, como lo hemos relacionado. Bueno, recordemos que lo que nos están pidiendo es el volumen de nuestra esfera y no su radio. Ahora, el volumen de una esfera lo calculamos a partir de establecer que son 4/3 de pi por el radio. Como ya tengo el valor del radio, al sustituir esto, pues voy a tener que el volumen es igual a 4/3 de pi por 4 raíz de 3 sobre 3 elevado al cubo. Al operar estos elementos, al establecer estos espacios que me quedan acá, pues voy a tener que el volumen es equivalente a 256 por la raíz de 3 pi partido 27, que serían centímetros cúbicos, que es el volumen de mi esfera. Por supuesto, este volumen de esa esfera lo puedo poner de una forma aproximada, como estableciendo que 256 por la raíz de 3 por pi partido 27, pues para nosotros aproximadamente este valor es de 51.5925 15 centímetros cúbicos, si utilizamos una aproximación de 6 dígitos, que por supuesto esto nos va a servir para poder establecer nuestra solución. Hemos dado que en general pues no existe la manera de poder indicar que tenemos una solución si no tenemos una respuesta escrita para la pregunta que nos hicieron. En este sentido, pues debería de ser tan sencillo como poder indicar
que el volumen de la esfera inscrita en el cono es de aproximadamente 51.59 centímetros. Recordemos que en este espacio, al ser ya una respuesta, pues ya no vamos a utilizarla para tomar más cálculos, para hacer más cálculos de nada, y por eso lo estoy aproximando únicamente a 2 dígitos, ya que básicamente pues estaría respondiendo con este nivel de precisión pues lo que me están pidiendo, que no es otra cosa más que el dar, pues por supuesto, mi aproximado del volumen de la esfera que es posible, pues que podamos inscribir bajo las condiciones que nos están indicando dentro de nuestro cono que nos están pidiendo, que tiene una base pues de 8 centímetros y una generatriz también de 8 centímetros.